Diego Gutiérrez, ¿qué le pasó? Está así. Hola, buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Mm? Javiera, ¿cómo lo pasó el fin de semana? ¿Hizo algo? No. ¿Nada productivo? Y Tiel, qué rico saber que andas por aquí. Bienvenido. Hacía mucho tiempo que no sabía de ti. Marcus, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Está bien? Qué bueno, qué bueno. Ya, vamos a comenzar, chiquillos. Y nos quedamos la clase pasada en algo. ¿Se acuerdan o no en qué quedamos la clase pasada? Mari, ¿en qué quedamos la clase pasada? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Te acuerdas, Mari? ¿No te acuerdas? ¡Ah! ¿Cómo es posible? Marcela, sálvanos, sálvanos. ¿En qué quedamos la clase pasada? Estábamos respondiendo unas cosas de un poema. Claro, pues Mari, estábamos viendo un poema de Alfonsina Storni, que era Date a volar. Eso es lo que estábamos haciendo. Revisa el cuaderno, pues Mari, Mari. Antonio, ¿de qué trataba ese poema? De como que ella le pedía a su amado que la dejara, que conociera a más personas. Claro, ella le estaba dando la libertad para que fuera él. ¿Mm? En eso estábamos. Y Vanessa, ¿y quién es Alfonsina Storni? ¿Por qué era importante esta poetisa, escritora? No lo sé. ¿No te acuerdas? Si lo sabes, por ahí debe estar. Javiera, ¿por qué era importante? Tampoco me acuerdo, profe. Tampoco te acuerdas. La Marcela nos ha salvado todos los días. Ahora no. Ahora no, ahora no, no nos va a salvar la Marcela. Ya era de las mujeres argentinas, recordemos que ella estaba dentro de un movimiento feminista, ya hacía valer los derechos de la mujer. Por eso fue importante dentro de Argentina. Ya, y nosotros estuvimos viendo ese poema que se llamaba Date a volar. Y entonces, como decía Antonia, este poema estaba dirigido a su enamorado y le pedía que él saliera a conocer nuevos lugares. Y estábamos explicando los versos. En eso quedamos. Así que saquen su hojita, su cuaderno. Los que imprimieron la hoja trabajarán con la hoja. Ya, decía el primer verso. Anda, date a volar, hazte una abeja. Ese lo habíamos hecho, pero lo vamos a retomar. ¿Qué quería decir ese verso dentro del poema? ¿Por qué hace la analogía, dice, hazte una abeja? ¿Ya? ¿Por qué dirá hazte una abeja? Ustedes lo escribieron, chiquillos, así que tiene que estar. Revisen. Fue lo último que vimos.
Que invita a su amado a huir y conocer otros lugares. Claro, lo está llamando a partir, ¿ya? Lo llama a partir, que inicie un viaje, que vaya a otros lugares. Eso significaba. Si no lo tiene, aproveche y lo anota. El segundo verso era, mañana el alma tuya estará vieja. ¿Ya? Marcela, ¿no se escuchan? Que cada día se va poniendo más vieja el alma. Claro, dice que le dice que parta ahora, que lo haga ahora, porque después, o sea, el tiempo va a pasar y los años van a pasar y no va a poder salir, ¿ya? No podrá hacerlo porque ya va a tener muchos años. De eso se trata. Juan, y cuando dice, coma migajas en distintas manos, ¿a qué lo está invitando? Yo puse que... ¿Se me escucha? ¿Sí? Yo puse que conozca distintas partes. Claro, que Sea viva, distintas partes. sí, que tenga Ajá. mucha experiencia, que explore lo más que pueda. Javiera Camilla dice en el otro verso, mueres de sed, no he de oprimirte tanto. Que deje de ser así, que se arriesgue más. ¿Ya? ¿Con qué relacionará la palabra sed? ¿Mm? ¿Qué se le ocurre? ¿Ya? Aquí sed, chiquillos, refleja las ganas de conocer cosas nuevas. Tienes sed de hacer cosas. Como cuando tú tienes mucha sed de tomar líquido, acá es la sed, pero de conocer lugares, de conocer cosas nuevas, ¿ya? Entonces el hablante le dice que lo haga, ¿ya? Dice, no he de oprimirte tanto, le da la libertad para que lo haga. Antonia, cuando dice, llore mi vida, el corazón se apene. Que como que va a llorar y se va a poner triste. Claro, sí. El hablante va a estar triste, va a tener mucha pena por la partida, ¿ya? Va a estar muy triste. Diego Gutiérrez, ¿y qué querrá decir? Date a volar, amor, yo te comprendo. Que ella entendería si se quiere mandar a cambiar. Sí, sí, pero en este verso ella está reflejando, o sea, el hablante lírico, mucha seguridad, ya porque le dice, ella sabe que cuenta con el amor de su enamorado, entonces le dice que salga, que recorra, porque al final ella sabe que va a volver, ¿ya? Entonces date a volar, yo te comprendo. ¿Mm? Le trata de decir que ella entiende que él tiene que explorar y que ella lo va a esperar, porque él va a volver, porque él está muy segura de su amor.
Ya, vámonos a un cuadrito que había ahora. Hablante lírico. ¿Quién será el hablante lírico aquí? ¿Es un hombre o una mujer? Se me había enredado, perrito, en los cables. ¿El hablante lírico aquí es un hombre o una mujer, Juan? Una mujer. Una mujer. Entonces, el objeto lírico es su enamorado, es con quien tiene una Ajá. relación. Entonces, Antonia, ¿cuál será el motivo lírico? Como el resumen del poema. Que ella le pide que se vaya y que conozca más cosas, personas, lugares. Claro, le invita a que recorra caminos, que siga sus deseos. Es un amor demasiado generoso porque uno es todo lo contrario, o sea, quiere que el amor de uno esté al lado y ella no, lo deja ser libre. ¿Ya? Es muy generoso ese amor. Entonces, Javiera Camilla, ¿cuál es la visión del amor que se presenta en este poema? Amor verdadero. Ya, pero yo acabo de decir la palabra. Ay, no le escuché esa palabra. Un amor generoso, comprensivo, sin apegos. ¿Ya? Un amor comprensivo, sin apego, que confía en su pareja, porque sabe que va a pasar por experiencias, pero que después, que esas experiencias son necesarias para ese amado, para su crecimiento, porque sabe que una vez que él logre, va a volver donde está ella. Ya, ¿estamos listos? Nos vamos a ir entonces a la otra unidad. Pero Sofi, ¿tú estás de acuerdo con esa visión de amor generoso, de darle libertad a la otra persona? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque creo que nadie es dueño de alguien. Claro, y todos tienen que tener su espacio, ¿no es cierto? Sí. Ya, nos vamos a la otra unidad que comenzamos hoy día. Colocamos la fecha, estamos a 6 de julio. Y nos vamos a la unidad número 3, que se llama Relatos de Misterio. Javiera, ¿se ve el PPT? Ya. Esa es la unidad número 3. Y el objetivo es comentar un cuento de misterio identificando sus elementos principales. Ya. Cuando hablamos de cuentos de misterio, ¿qué nos imaginamos, chiquillos? Marcos, ¿qué te imaginas cuando hablamos de cuentos, relatos de misterio? A Sherlock Holmes. Ya, muy bien. Se te viene a la memoria un investigador, ya. ¿Qué más? Asesinatos Ya, y misterios, sí. no sabes. Diego Gutiérrez, ¿y tú qué te imaginas? Como alguna historia de algún asesinato con pistas y eso. Sí.
Acá nos vamos a encontrar con dos tipos de relatos, unos que son como de terror y nos vamos a encontrar también con los policiales, ¿ya? Vicente ya puso el objetivo, la fecha, todo eso. Ya. Vamos entonces. Ya. Aquí tenemos investigadores, pues, chiquillos, ya. Nos vamos a relato de misterio. Según la RAE, que es como la Academia de la Lengua, dice que los relatos, misterio es algo arcano, lo relaciona con algo secreto, que está muy, muy escondido, oculto y que no se puede comprender o explicar. Entonces, por lo tanto, misterio es algo por resolver, ¿ya? Y eso hace que los lectores, o cuando vemos una película de este tipo, tratemos de descubrir qué es lo que ocurre, qué va a suceder, cómo lo van a resolver, o muchas veces nos encontramos con que nosotros resolvemos antes la situación. Nos damos cuenta al tiro cómo sucedieron los hechos antes que la historia continúe, ¿ya? Y en este género de literatura está enfocado mucho al crimen, al suspenso y la sorpresa. Hay un filósofo búlgaro, que es Torodov, que dice que el género policial cuenta dos historias. Un lado la historia del delito y el otro el de la investigación. Nos da a conocer como dos relatos. Ya, este tipo de género tiene características, ¿ya? Una de ellas es el suspenso y la sorpresa, ¿ya? Otro acontecimiento es que ocurre en espacios densos y lentos, ¿ya? Generalmente son lugares cerrados, en una pieza, en una casa abandonada, o en lugares que están muy aislados de la civilización, ¿ya? Aquí los personajes nos vamos a encontrar con detectives, como decía su compañero Sherlock Holmes, van a aparecer policías, como los en el CSI, personajes, nos vamos a encontrar con asesinos seriales, nos podemos encontrar con criminales, ¿ya? Y los famosos investigadores, ¿ya? En esto siempre va a haber un enigma, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que resolver? ¿Y cómo se resuelve? Mediante pistas. Ay, ya. Lo resuelven buscando pistas que dejó el asesino. Y empiezan, en los antiguos se veían con una lupa buscando pistas. Y el desenlace siempre termina con la resolución del caso. Y en esto aparece este personaje que es muy importante. Ya, este es un personaje, señor, nació en Estados Unidos, ya fue poeta, escritor, crítico, periodista, y con él, la novela gótica, esa que hablaba de vampiros y todas esas cosas, él hizo un cambio, y él se fue a la parte de la novela policial. Aquí con este personaje nace la novela policial, ¿ya? Y la primera novela policial, que es muy importante, que yo les dije que si podían vieran la película, porque como es larga no la podemos ver acá, ¿ya? Que es Los crímenes de la calle Morgue. Y vamos primero a fijarnos quién es este señor para que lo conozcamos, porque va a ser muy importante dentro de nuestro trabajo. Ay, me olvidé una cosa.
¿Se ve la pantalla, Marcos? Javiera, ¿se ve la pantalla? ¿Se escucha? Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe se publicó por primera vez en 1841 en la revista Graham's Magazine. Este relato es considerado como el iniciador de un nuevo género literario, el de la novela de detectives. Edgar Allan Poe no tuvo una vida fácil, quedó huérfano siendo muy joven y su vida estuvo marcada por deudas de juego, alcohol, opio y por graves dificultades económicas, propiciadas sobre todo por su empeño en vivir de la literatura en una época en la que no se pagaban los derechos de autor. Se casó con su prima hermana Virginia cuando ésta tenía 13 años y él 27. Pero a pesar de todo este periplo vital, hubo una época de su vida de cierta tranquilidad. Consiguió un trabajo estable como crítico literario y es precisamente en este momento cuando él publica Los crímenes de la calle Morgue. Como recordaréis, la historia comienza con el asesinato de dos mujeres, madre e hija, que aparecen muertas dentro de su apartamento de París. Estamos ante el primer ejemplo del misterio de la habitación cerrada con llave, un recurso narrativo que se utilizará posteriormente hasta la saciedad. Las mujeres aparecen brutalmente asesinadas, la madre con el cuello seccionado, la hija metida dentro del tiro de la chimenea. Ante la incompetencia de la policía parisina, es el caballero Auguste Dupin el que finalmente resuelve el caso, y lo hace utilizando únicamente su capacidad de observación y su capacidad de análisis. Antes de este relato, ¿no existían los crímenes en la literatura? Por supuesto que sí, encontramos crímenes en la Biblia, encontramos crímenes en Edipo Rey, en Hamlet, pero a partir de ahora el crimen se convierte en el eje vertebrador de la historia, en la parte primordial de la historia. ¿Y por qué surgen precisamente en este momento este tipo de novelas? Pues básicamente vienen de la mano de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial trae consigo un optimismo hacia los avances científicos, hacia la creencia de que el ser humano con su inteligencia puede dar solución a cualquier problema que se le plantee. Por otra parte, la Revolución Industrial hace que aparezca una nueva clase social como es la burguesía. La burguesía estaba ganando muchísimo dinero gracias a la explotación de los obreros y de las materias primas en aquellas enormes fábricas. Tiene que proteger esos beneficios. ¿Y cómo lo hace? Pues primero con la transmisión de una moral férrea, que hace que los individuos se dividan entre delincuentes y personas de moralidad intachable. En este momento es cuando surgen las primeras publicaciones sobre crímenes reales, que lo que hacen es un poco difundir el miedo de la población hacia el criminal. Por otra parte, aparece la policía profesional. Poe introduce una serie de elementos innovadores dentro de la historia. Por una parte, hay un misterio, que es resolver el asesinato. Por otra parte, esta resolución que pasa por saber quién lo hizo y cómo lo hizo se retarda lo máximo posible en la historia. El detective se convierte en el nuevo héroe moderno, es quien se enfrenta al criminal, y lo hace no utilizando la fuerza física, sino utilizando su inteligencia. Aquí es donde aparecen el detective brillante pero excéntrico, que luego veremos en Poirot o veremos en Sherlock Holmes. También aparece el policía incompetente y aparece la narración en primera persona por parte de alguien cercano al detective. Sin embargo, la felicidad de Poe no le va a durar demasiado, porque un año después de la publicación de Los crímenes de la calle Morgue, su esposa Virginia enferma de tuberculosis. Esto le desestabiliza y vuelve otra vez al alcohol y al opio. Aún así, él sigue escribiendo y publica más novelas detectivescas. Al año siguiente publica El misterio de Marie Roget, que también cuenta con Dupin para resolver el crimen. Posteriormente publica El escarabajo de oro y, por último, La carta robada. En 1847 su esposa muere, y 2 años después y 8 de haber publicado Los crímenes de la calle Morgue, Edgar Allan Poe aparece por las calles de Baltimore con ropas que no son suyas, desorientado, delirando. Es trasladado al hospital, pero finalmente muere un 7 de octubre. Murió solo y murió a los 40 años. Todavía hoy en día no se saben exactamente cuáles fueron las causas de su muerte. Es un cuento de género detectivesco que data de 1841. Fue escrito por un borracho cobarde llamado
Edgar Allan Poe. En él se relata un misterioso crimen acontecido en París. Toda la acción comienza una noche lúgubre en la que el narrador, de quien no se menciona el nombre, por tanto llamaremos ¡no sé quién!, va recorriendo la calle con su allegado, Auguste Dupont, un sujeto bastante astuto y con suficiente tiempo libre como para andar resolviendo casos. Ambos van caminando y de la nada aparece ante sus ojos la escena de un crimen bastante extraño. La señora L'Espanaye y su hija han sido brutalmente asesinadas en su apartamento. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! La cosa se pone rasposa cuando las autoridades no encuentran al responsable ni saben explicar la forma en la que se llevó a cabo semejante acto, ya que el cadáver de una de las víctimas fue encontrado en la chimenea. La chota comienza a interrogar a los presentes, que explican todo lo acontecido. ¡Flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. ¡Es cierto! ¡Lo vi con mis 18 ojos! Después de una larga y profunda indagación, y como es de esperarse, meten al más inocente de todos los involucrados, pensando que este realizó el asesinato producto del hurto. ¡Ratero! Como Auguste Dupont puede averiguar hasta lo que desayunaste en la mañana, se lanza en búsqueda del verdadero responsable y entra a la escena del crimen, descubriendo que el autor de semejante atrocidad entró por la ventana y escapó por la misma. Aunado a esto, se revela una serie de rastros que el culpable dejó antes de partir. Debido a que las pistas que encuentran son cabellos no humanos, huellas no humanas y actos acometidos por habilidades no humanas, astutamente Dupont descubre que el responsable pues no es un humano. Pero para no spoilarte al responsable, lo único que se puede decir es que el culpable es ¡el mono! Este fue traído por una embarcación y se le escapó a su dueño con una navaja de rasurar, entrando cautelosa y azarosamente al departamento de la señora L'Espanaye y matándola a ella y a su hija al instante. Después de tenderlo ¡Una trampa maldita! al dueño del animal para encontrarlo, van con las autoridades a explicar todo para así probar la inocencia de aquel a quien inculparon injustamente y metieron. Y con esto termina el relato, con un caso más resuelto por nuestro amigo Auguste Dupont. Por lo bueno de la historia y por ser el primer relato detectivesco del que se tiene registro a los crímenes de la calle Morgue, le pongo 4. Ya. Entonces, ¿qué logramos conocer de Allan Poe Vicente? Que tuvo una vida trágica que lo dejara huérfano. Ya. Y ¿Qué otro dato? era alcohólico. ¿Se dan cuenta que la droga siempre ha estado, que ha ido cambiando nada más el tipo de droga? Si nos encontramos en Charles Holmes, también nos vamos a encontrar con el opio, nos vamos a encontrar. ¿Qué saben ustedes de Sherlock Holmes? Marcus, ¿qué sabe de Sherlock Holmes? ¿Quién creó ese personaje? Un detective de Inglaterra. Ya, sabemos que está en Inglaterra. Y si ustedes buscan información de él, que yo creo que más adelante lo vamos a tener que ver, este personaje tiene mucha relación con el Dr. House, ¿ya? Al hacer un paralelo entre los dos, la casa, la calle donde viven, tienen los mismos números, también son analíticos. Está basado House en Sherlock Holmes. Ya, volvemos a nuestra historia, que estábamos hablando de Edgar Allan Poe. Falleció muy joven, imagínate, como a los 40 años. Y sus historias, vimos el año que nació, aún están vigentes. Y el caso, yo les mandé el resumen, hoy ya nos estamos quedando sin tiempo. Yo les mandé el resumen del cuento para que lo leyeran. Ya, vamos a seguir. Ya, esto lo vimos. Y es el argumento que yo les envié. Ya, aquí se ve la pantalla, Marcos, o Sofi.
Sí, ya. Entonces, ¿cómo está organizado el relato? Tenemos el enigma, tenemos la investigación y la solución. Ya el enigma puede ser un asesinato, un robo, un secuestro, un espionaje. Y ahí aparecen los tipos de personajes. Hay víctimas, sospechosos, testigos, investigadores. En los sospechosos pueden haber culpables o inocentes. El investigador puede ser un detective, un policía u otro. ¿Y qué rasgos tienen estos? Son inteligentes, intuitivos, valientes. Y para investigar siguen pistas, que muchas veces son pistas falsas, otras verdaderas, que lo hacen siguiendo pruebas, que aportan a veces los testigos, las coartadas, quién lo hizo, ya, cómo y por qué. ¿Ya? Entonces tenemos todo el esquema del cuento policial. A ver, Juan, ¿qué entendiste de los cuentos del cuento de la calle Morgue? De que trataba un asesinato de una madre y su hija, y un detective investigaba ese asesinato. ¿Ya? ¿Y te acuerdas el nombre del detective? No me acuerdo, pero era algo de Poe. Uno dice Dupin, Dupont, o sea, Sí. depende de la pronunciación, pero ya, este señor empieza a seguir pistas y la historia la cuenta el amigo de él, ¿ya? Entonces, los personajes, ¿quiénes aparecen acá? ¿Qué personajes aparecen en la historia? ¿O nos ordenamos? ¿Cuál es el enigma? ¿Qué es lo que tienen que resolver? ¿El asesinato? ¿Ya? ¿De quién es ese asesinato, Marcela? De una mamá y su hija. Una mamá y su hija. ¿Dónde sucede esto? ¿En qué parte estaban ellas? En un departamento. En un departamento y estaba cerrado, entonces ahí es donde empieza la sospecha. No fue abierta la puerta, ¿ya? ¿Y por qué tenían detenido? Tenían un sospechoso la policía. Y el otro señor se dio cuenta que ese sospechoso no era tal, era inocente. ¿Cómo lo descubrió el detective? ¿Qué pista siguió? ¿Qué encontró en la escena del crimen? Rastros. Rastro, ¿pero de qué? ¿Qué encontró? Rastro Sangre. de cosas que no venían de una El persona. pelo Pero fue era del primordial. animal. Claro, el pelo fue primordial acá y las huellas no correspondían a un humano. Y ahí se dio cuenta que había sido un mono, un orangután, un animal, pero con mucha fuerza. Porque por la forma en que habían asesinado a las personas, la policía creía que tendrían que haberlo hecho entre 5 personas, por lo brutal que fue el crimen, ¿ya? Entonces este caballero se dio cuenta de que no era así. Y siguió pistas, y yo les dejé el resumen para que lo lean y podamos ya comentarlo en la próxima clase e ir buscando con los datos que tiene el cuento, cómo se resuelve, qué es lo que él hace para buscar al culpable, y aparece la explicación de la historia. ¿Dudas sobre este tipo de relatos?
¿Les gusta este tipo de historia o no? Sí, a 1, 2, 3. A 3, 4, 5. Ah, ya, qué bueno. Porque después nos va a tocar ver esos de otro tipo, de terror, Ya, entonces, preocuparnos de leer el resumen. Ya. Fijarse, yo les voy a mandar el Power ahora. Fijarse en la última diapositiva. ¿Cómo podemos fijarnos con la historia? ¿Ya? ¿Cuáles son el detective? Ir buscando todos los elementos, que es lo que nos interesa saber. ¿Ya? ¿Y cuáles serían los elementos del cuento de misterio? ¿Cuáles son esos elementos? Vanessa, ¿cuáles serían los elementos? Nos quedan 3 minutos. A ver. Ya. ¿Lo ven ahí? Ya. Primero, tiene que haber suspenso. El lugar donde ocurre es muy importante. Casi siempre son lugares interiores, densos, lentos, cuartos cerrados, lugares apartados. ¿Ya? Los personajes, detectives, criminales, investigadores, enigma, pistas. Y si nos vamos a la última, que está acá, en relación a este cuento, el enigma fue el asesinato de ¿quién, Marcela? De una mamá y su hija. Ya, de una mamá y su hija. Ya. Tienen un culpable. ¿Ya? Hay un investigador. ¿Ya? Parece que me va a quedar sin batería. Ahí. Ya hay pistas, hay solución, hay captura del culpable. ¿Se fijan? De acuerdo a lo que escuchamos, ¿se da todos esos elementos en la historia de los crímenes de la calle Moore? ¿Se dan o no? ¿Sí, Vanessa? ¿Ya? ¿Y qué características tienen los investigadores? Son inteligentes, valientes. Ya. Oye, chicos, se nos acaba el tiempo. Ya, entonces para la próxima clase, leído, por favor, el texto, ¿ya? Ya. Y les voy a mandar una tarea. Voy a ver si alcanzo. A ver, se las voy a mencionar. Tienen que buscar una intertextualidad de la historia con otro tema, con otro. Puede ser una canción, ¿ya? Si se dan esta historia en otro, si buscan ustedes relacionar la calle, los crímenes de la calle Morgue con otro. Yo sé que hay un grupo que la tiene como canción y la hace desde el punto de vista del criminal que está escapando. ¿Ya? Para que vayan